¿Cuál es la promesa y la bendición sobre la persecución de la iglesia? ¿Qué significa el símbolo de la mujer cuando da a luz? Es inminente la segunda venida del Señor. ¿Quién es la causa de nuestra alegría en medio de las tribulaciones? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Un poquito y no me veréis. Con esta frase, el Señor Jesús se refiere a su ausencia debida a su muerte, tras la cual, poco después, sus discípulos le volverán a ver en su resurrección. De esta manera, la muerte y resurrección del Señor pasan a ser figura de su segunda venida. Así, para el Señor, su regreso a la tierra por segunda vez será pronto. Se irá un corto tiempo, pero un poquito más tarde regresará tan en breve como al tercer día que resucitó. El momento de ausencia del Señor, el profeta Isaías recomienda pasarlo en oración, porque su ausencia equivale a un momento de prueba y tribulación. Después de describir el juicio de Dios sobre el mundo, el profeta Isaías dice: «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierras tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Un poquito y me veréis». Hablando de su muerte, cuando el Señor dice un poquito y me veréis, anuncia su resurrección. Algunos, desde una postura unitarista o modalista, afirman que aquí el Señor Jesús anuncia que le verán próximamente en la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor no vino en el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Decir que Cristo ya volvió en el Espíritu Santo es colocar la segunda venida del Señor en el pasado, y convertiría su visible y personal venida en una venida espiritual e invisible al estilo de los testigos de Jehová. Hacía poco el Señor había dicho que el mundo no le vería más, pero que, a diferencia del mundo, sus discípulos le verían, porque Él vive y sus discípulos también viviremos. Al decir que Él vive y que sus discípulos viviremos, confirma que Él está hablando de su muerte y resurrección, y a su vez ratifica la resurrección de nosotros los creyentes por su propia resurrección. Esto significa que su retorno al Padre mediante la muerte no implica una interrupción de su comunión con la iglesia, más bien involucra vida para la iglesia. La relación del Señor Jesús con nosotros es de cercanía permanente, incluso en medio de la persecución que Él nos ha anunciado de antemano. Las dificultades, el dolor, el sufrimiento, la persecución darán la impresión de no ver a Jesús, pero eso será solo por un poquito, porque a cada prueba seguirá una nueva y más poderosa presencia suya en nosotros. De esta manera, la
ausencia de Cristo Jesús por su muerte es prototipo de su ausencia física entre nosotros hoy. Por esto, esa sensación espiritual de cercanía y a veces de lejanía del Señor para con nosotros se corresponde con lo experimentado por los discípulos ante la ausencia y regreso del Señor en su muerte y resurrección. Ahora bien, en el Evangelio del apóstol Juan, muchas expresiones del Señor esconden sentidos que van más allá de lo meramente literal, material o cercano. Por consiguiente, desde la perspectiva de escatología no realizada, en esta afirmación del Señor, un poquito y me veréis, también hay un sentido aplicado a su segunda venida. Así como el ínterin pequeño entre su muerte y resurrección, así debe entenderse este momento entre su ascensión al Padre y su regreso con sus ángeles en la gloria del Padre. ¿Qué es esto que nos dice? Extrañados, los discípulos se preguntaban, ¿de qué está hablando? La idea que transmite el original griego es que se decían una y otra vez. Entre el cuchicheo de los discípulos, lo de un poquito es lo que les causa mayor extrañeza, y que la frase "me voy al Padre" les causó desconcierto. Los discípulos se preguntaban, si dice que va a morir, ¿cómo es que su ausencia durará solo un poco? Es evidente que, sin el episodio iluminador de su resurrección, los discípulos no entenderían nada. A los discípulos les resultó enigmático lo que el Señor les decía, pero no se animaron a preguntárselo, solo lo musitaban entre ellos o para sí mismos. Hasta ese momento, los discípulos consideraban la muerte como algo insuperable, y el relato de los discípulos camino a Emaús así lo confirma. A estos, la tristeza sobre la noticia de su ineludible muerte no les dejaba abrirse a la posibilidad de ver a su Señor después de haber fallecido. Las mujeres ya les habían avisado de la resurrección del Señor, pero rumbo a Emaús se iban lamentando de que por su muerte no hubiese redimido a Israel. Tuvo que ser el mismo Jesús ya resucitado quien les insistiera por qué era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Supo Jesús que le querían preguntar. Hay manuscritos que dicen supo que le iban a preguntar. Esto denota el poder del Señor Jesús de saber el pensar de las personas, lo cual impresionó fuertemente a los discípulos. Ya el apóstol Juan había señalado en los milagros de Jerusalén y con la samaritana esta capacidad de Jesús de leer el corazón de las personas, pero no como mera intuición o discernimiento, sino como algo sobrenatural. Los sinópticos también señalan esta facultad sobrenatural del Señor Jesús. De cierto os digo, con esta expresión, el Señor anuncia que lo que está a punto de decir es contundente e inevitable. Por tanto, el lamento y el lloro que sufrirán los discípulos serán inevitables. El Señor Jesús no se los esconde, sino que se los declara enfáticamente. Lloraréis y os lamentaréis. El Señor Jesús anuncia que la aflicción de los suyos será profunda e interior, que los creyentes no estamos exentos del dolor. En todo desarrollo personal o social, la lucha entre lo nuevo y lo viejo supone crisis, y en toda situación de transición es inevitable llorar y lamentarse. Para superar el pecado es necesario superar la tensión con el mundo, y esta controversia genera burlas, miedos, temores, dificultades, oposición, incluso peligros físicos. Pero el Señor indica que, tras ese necesario periodo de conflicto, la victoria es segura, por lo que nuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor Jesús compara este antagonismo entre la iglesia y el pecado con el dolor y la desesperación de ellos al verlo en la cruz, y con el dolor de una mujer dando a luz un hijo. Como dice el salmista, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
vendrá. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El mundo se alegrará. El Señor ya lo había dicho en un inicio y lo reafirma ahora. El resultado de la muerte y ausencia de Jesús alegrará al mundo, pero entristecerá a los creyentes. El mundo pensó y piensa aún que ha superado el mensaje de Jesucristo y supone que lo ha eliminado, que le ha dado muerte, y esto a los del mundo les hace sentir superiores. Sin embargo, queda el mensaje de nosotros los creyentes, el cual causa incomodidad al mundo, y este responde con ataques, causando tristeza y desconcierto a los santos. El mundo busca el fin del mensaje bíblico, dando muerte a los creyentes fieles, y se alegran de esto, pero la sangre de los mártires solo abona a la final victoria del Evangelio. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bella promesa. Es una promesa doble, dirigida a los 12 por su tristeza ante la muerte del Señor y dirigida a nosotros cuando nos hallemos en diversas pruebas. El apóstol Juan relata el cumplimiento de esta promesa a los 12, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y cuando la iglesia primitiva era perseguida, la historia relata que la multitud romana, al ver a los cristianos abrazarse y besarse, mientras las fieras les atacaban y mataban en el Coliseo, decían: mirad cómo se aman. Lo que no sabían los romanos es que no era un abrazo con llanto, miedo, resignación o de apoyo mutuo, no. Era un abrazo de felicitación y alegría por ser hallados dignos de morir por la causa de Cristo. Así lo manifiestan muchos relatos de martirio. Desafortunadamente hoy, muchos creyentes oran con llanto y angustia para que no haya más cristianos muertos por la intolerancia del mundo. No entienden que la muerte y persecución por Cristo es motivo de inmensa alegría por la cosecha abundante que habrá. Olvidan que la muerte es la manera del Señor de llamarnos a su presencia, por lo cual estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No oremos en contra de la persecución, sino por perdón hacia los que perpetran la muerte de los fieles, como lo hizo el Señor en la cruz y como lo hizo Esteban al ser apedreado. Dolor de parto. Esta figura fue usada por el profeta Isaías y era muy conocida por el judaísmo de la época del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el dolor del parto es figura del juicio de Dios y a su vez es símbolo del nacimiento de la era mesiánica. La figura del dolor de parto, los rabinos la aplicaban al momento inmediatamente anterior a la llegada del Mesías para redimir al pueblo, en el que habría guerras, ofuscación, desvarío, confusión y perplejidad. Y las naciones, incluido Israel, gritaría de desesperación como una mujer en parto. Pero en ese mismo momento también sucedería la resurrección de los muertos. El Señor pues habla a sus discípulos en un lenguaje con el que ellos estaban familiarizados y compara la tristeza depresiva de los discípulos y las persecuciones posteriores que sufrirán con el profundo dolor que experimenta una mujer momentos antes del alumbramiento, el cual desaparece cuando nace el bebé. Por otro lado, la imagen de fecundidad que transmite el parto está relacionada con la imagen de las bodas entre Cristo y su pueblo, donde se cumplen las profecías de un nuevo pacto. Así pues, el Señor evoca la fecundidad de nuestras nupcias con Él, donde el fruto de este nuevo pacto es la creación del nuevo hombre, anunciado antes a Nicodemo. La tribulación y tristeza comparadas con el dolor de parto que les ocasionó la muerte del Señor se convirtió en gozo al verle resucitado, y el dolor de la persecución y muerte de los creyentes se convierte en gozo doblemente al
ver la conversión de muchos y al ser recibidos arriba en gloria por el Señor. Es venida su hora. Algunos manuscritos dicen día. Si se lee como hora, se alude a la hora de Jesús, es decir, a la hora de su muerte. Y si se lee como día, se hace referencia al día del Señor, el día del juicio al mundo y a Satanás. Y este día es el día de su muerte en la cruz, así como el día de su segunda venida. La hora de la muerte de Cristo Jesús en la cruz dio inicio al día del fin del sistema de cosas del mundo y el consiguiente comienzo de la nueva era con Cristo. Gozo que haya nacido un hombre. Así como la mujer encuentra en su hijo la razón del dolor al dar a luz, los creyentes encontramos la razón del ser del dolor, la tristeza, la angustia o dificultad en nuestra perfección espiritual y en la conversión de muchos. Cuando uno comprende el significado de la cruz, uno siente gozo, una dicha independiente de las circunstancias negativas que uno viva. Hay diferencia entre lo dicho por Eva, he tenido un hijo varón, con la expresión del Señor Jesús, ha nacido un hombre en el mundo. Es que en las personas surge o nace la verdadera naturaleza humana cuando por el Espíritu Santo somos regenerados por la palabra, por nuestra fe en Cristo Jesús. Esta es la doctrina de la nueva creación, que nos requiere a cada uno el nacer de arriba, el nacer de nuevo, para ser tal y como Dios nos creó. La idea intrínseca no es el mero nacer de alguien, sino el renacer en Cristo para la formación de los nuevos cielos y tierra, algo que genera un gozo que nadie lo puede quitar. Ahora ciertamente tenéis tristeza. El Señor Jesús se refiere a la depresión que sufrían los discípulos al saber que Él moriría, con el agravante de la decepción, según ellos, que ya no se llevaría a cabo la redención de Israel. En cuanto a nosotros hoy, se refiere a las momentáneas penalidades que hemos de pasar mientras esperamos su retorno, su segunda venida. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Jesús les contestó, porque están de bodas conmigo. Y aclaró diciendo, pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán, anunciando de esta forma su ascensión. Otra vez os veré. Hace poco el Señor habló desde el punto de vista de los discípulos y les dijo, me veréis. Ahora el Señor Jesús se expresa desde sí, diciendo, os veré. Este juego de palabras enlaza su muerte con su segunda venida. Los discípulos vieron al Cristo resucitado, pero hoy es solamente el Señor quien nos ve. Sin embargo, nosotros pronto le veremos a Él tal como Él es. Aquí surge una pregunta en el mundo. Si se dice que Cristo viene pronto, ¿cómo es que se ha tardado tantos 1000 años? Van ya. Mateo capítulo 24 habla de la segunda venida del Señor, pero hoy día muy pocos saben que el trasfondo de este capítulo es la destrucción de Jerusalén y el templo. Muchos no saben ni sospechan que esta profecía de la destrucción de Jerusalén y del templo está estrechamente unida al anuncio de la segunda venida del Señor. Y fue debido a la pronta destrucción de Jerusalén y del templo que el Señor Jesús dijo que su regreso estaba cerca. Él regresaría a juzgar a Israel. Por esto dijo, vengo pronto y vengo como ladrón. Y por eso condenó al siervo que decía, mi Señor se tarda, como excusa para hacer el mal. Por la destrucción de Jerusalén, la Biblia dice también que Él vendrá en un poquito y exhorta a velar o estar atentos a su venida. De hecho, la destrucción de Jerusalén resultó ser muy cercana para los primeros cristianos, tanto que tal y como lo dijo el Señor, muchos de ellos vieron cumplida esta profecía del Señor, la cual se cumplió en el año 70 después de Cristo.
Entonces el Señor Jesús no se equivocó al afirmar que a algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Tampoco se equivocaron los apóstoles al anunciar la venida del Señor como pronta. La destrucción de Jerusalén entonces es una figura de lo que ha de suceder al final de los tiempos. Sin tomar en cuenta esto, muchos han interpretado las expresiones del Señor de vengo pronto como que su venida es inminente o amenazante. Pero no hay en el Nuevo Testamento un término concreto que designe su segunda venida como inminente. Afirmar lo contrario implica obviar las diversas cosas que han de suceder antes que Él venga. Propiamente, de su segunda venida el Señor dijo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, y que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero esto no significa que su segunda venida pueda ocurrir en cualquier momento. El adjetivo pronto o cerca en relación a su segunda venida no va por la vía de rápida, a la mano, inmediata o a la vuelta de la esquina, sino en el sentido de súbita, por sorpresa o de repente. Con la aclaración que la medida de esta sorpresa va en relación directa con la vigilancia de los que la esperan. Si estamos vigilantes, no nos tomará por sorpresa. La Biblia establece sucesos importantes o señales que deben ocurrir antes de su venida. Primero, la predicación a todas las naciones. Luego, la conversión de Israel. Después, la apostasía, la aparición del anticristo y la persecución de la iglesia. El Señor también dijo que las 10 vírgenes cabeceaban porque el esposo se tardaba y que después de mucho tiempo vino el Señor a arreglar cuentas con los siervos a los que entregó talentos. Y el evangelista Lucas indica que el Señor predicó la parábola de las minas o de los talentos para corregir a los discípulos, pues ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y ante la burla que ocasionaba el anuncio de la pronta venida del Señor, el apóstol Pedro indicó que 1000 años para nosotros es un poquito de tiempo para el Señor. Nadie os quitará vuestro gozo. Este gozo es la alegría escatológica, la alegría mesiánica, cumplida en el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu de Dios es la causa directa de nuestro gozo. Es una alegría del corazón producida en lo más profundo de nuestro ser, basada en el conocimiento del amor de Dios y en la esperanza de Cristo. Y es una alegría inefable y gloriosa. Es un gozo que depende de Cristo y no de nosotros. Por eso nada ni nadie nos lo puede quitar. Las tribulaciones y la perplejidad no la pueden quitar. Más bien, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Llegará el día en que no habrá más llanto ni más dolor. Ese día completamente se cumplirá la promesa: nadie os quitará vuestro gozo.